El contenido que desarrollamos hoy trata sobre membranas biológicas. Entonces, inicialmente hablamos sobre los tipos de células, la estructura y hoy desarrollamos con más detalle lo referente a membranas biológicas. Entonces, describimos la composición, la estructura y las funciones que cumplen estas membranas biológicas. En forma general, cuando hablamos de las membranas biológicas, podemos describir que son unas estructuras semipermeables o permeabilidad selectiva que ayudan a mantener la homeostasis de las células. ¿Por qué decimos que son semipermeables? Porque permite el paso de determinados materiales únicamente. Sí, También, ¿ustedes están viendo la diapositiva? ¿Sí? Sí, estamos viendo la diapositiva. sí, Ah, profe. bueno. Entonces, recordamos que la homeostasis es el ambiente interno equilibrado de la célula. Bueno, existe un modelo que describe la estructura de las membranas biológicas. Comenzando también en relación a este capítulo, en la página 106 también nos define lo que es una membrana biológica. Podemos mencionar también algunas funciones en forma general de las membranas biológicas, que sería entonces el transporte de materiales, también incluye actividad enzimática y también transferencia de información y reconocimiento de otras células. Bueno, en relación a la estructura de las membranas biológicas, existe entonces un modelo que recibe el nombre de modelo de mosaico fluido. Este modelo fue propuesto por Singer y Nicholson. Bueno, ¿cómo sería ese modelo? Ese modelo dice que las membranas biológicas están formadas por una bicapa de fosfolípidos en el cual las proteínas están distribuidas en forma al azar. Se dice ahí que tiene como una disposición de mosaico, justamente por eso el término de modelo de mosaico fluido. Entonces, si hablamos de que es una bicapa de fosfolípidos, recordamos que tiene una característica de ser moléculas anfipáticas. Entonces, ¿cómo estructura las membranas biológicas? Decimos que los fosfolípidos pueden formar bicapas en el agua debido a que son moléculas anfipáticas. Tenemos también entonces que el modelo de mosaico fluido explica la estructura de la membrana. Ustedes si ven la página 108, en la figura 5.2 van a encontrar el modelo de mosaico fluido actualmente aceptado. Existe también, o existió realmente otro modelo de Dawson Danieli, que también describía, pero según estudios más actuales, la estructura de la membrana es otra. Entonces, ese modelo actualmente aceptado se conoce como modelo de mosaico fluido. Bueno, entre otras características podemos decir que las membranas biológicas son fluidos bidimensionales. ¿Por qué decimos que son fluidos? Porque los componentes lipídicos de la membrana biológica justamente tienen esa característica. Se le describe a los lípidos como cristales líquidos en este caso, ¿verdad? O sea que no son sólidos, no, la membrana biológica no es una estructura sólida en otras palabras. Entonces, esa fluidez hace que las proteínas que forman parte se desplacen a lo largo de la membrana biológica, o sea que no está quieta la estructura de una membrana biológica. Bueno, siguiendo, entonces, podemos decir también que las membranas biológicas se fusionan y forman vesículas cerradas. Hay diferentes proteínas que forman parte de la membrana y podemos mencionar dos grandes grupos: las proteínas integrales y las proteínas periféricas. Entonces, antes de hablar un poco más en detalle sobre la estructura, los componentes
de las membranas biológicas son tres. Tiene lípidos, tiene proteínas y tiene hidratos de carbono. Sería tres compuestos orgánicos de los cuatro que estudiamos. Entonces, si hablamos de proteínas, ¿qué proteínas? Los tipos de proteína de la membrana serían proteínas periféricas y proteínas integrales. Entonces, aquí tenemos justamente. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan total o parcialmente la bicapa lipídica. Y las proteínas periféricas son aquellas que no atraviesan, no se incrustan, ni total ni parcialmente, sino que están unidas a los lípidos o a otras proteínas mediante enlaces químicos. En la página 111 vamos a encontrar una imagen de una estructura en el cual vemos proteínas integrales y también proteínas periféricas. Bueno, continuando con la descripción, entonces podemos decir también que estas proteínas están orientadas asimétricamente. Asimétricamente quiere decir que nos sigue un orden. No tienen una distribución en forma ordenada las proteínas, sino se distribuye un poco al azar. Bueno, cuando hablamos entonces acá de los componentes, acá mencionamos los lípidos. ¿Qué lípidos? Fosfolípidos. Puede también tener colesterol. Las proteínas ya mencionamos y los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono cuando se une a lípidos sería glucolípidos. Y si se une a proteínas sería glicoproteínas. Bueno, esto también describe sobre los componentes de la membrana plasmática, sobre los hidratos de carbono que son llamados también glúcidos. Y acá tenemos esa estructura. Si ustedes ven esta imagen, bueno, dice la membrana biológica es una bicapa, porque esta de arriba es una capa y esta es otra capa, la que les estoy mostrando. Los fosfolípidos serían cada uno de estos. Las proteínas, ¿cuáles son? Estas que están en color amarillo. Decimos una proteína integral atraviesa totalmente como esta, ¿sí? Y una proteína periférica no atraviesa o no se incrusta en esa bicapa. Y acá tenemos una proteína hacia arriba. Las proteínas periféricas, esta también es otra proteína periférica que no atraviesa esta bicapa. Bueno, podemos decir que estas proteínas integrales pueden atravesar hasta 24 veces la bicapa lipídica. Una característica de esas proteínas. Bueno, acá tenemos cómo son los fosfolípidos de la bicapa y podemos mencionar también ya acá sobre las funciones. En la página 114 de nuestro material de Solomon tenemos la figura 5.10. Las funciones de las proteínas de membrana pueden ser anclaje, transporte, actividad enzimática, transducción de señales, reconocimiento de células y también puede ser unión intercelular. Anclaje es que ancla la membrana a moléculas que están fuera de la célula. Transporte es transporte de ciertas moléculas, de iones, por ejemplo. Actividad enzimática porque las proteínas tienen la función de realizar reacciones químicas. Transducción de señales, vamos a decir que transducen diferentes señales fuera de la célula en relación al interior. Reconocimiento de células, que las proteínas entonces va a reconocer anticuerpos, por ejemplo. Y cuando hablamos unión intercelular es cuando dos membranas de dos células están juntas. Entonces las proteínas pueden unir a las dos membranas, a las dos bicapas lipídicas. Entonces hablamos sobre la estructura, un poco del transporte. En relación a las proteínas,
sabemos que aquí forman parte las proteínas de transporte. O sea, hay proteínas de transporte y otras que no. Las proteínas de transporte son aquellas proteínas integrales. Son aquellas proteínas integrales. Bueno, ¿qué quiere decir proteínas de transporte o qué es lo que va a transportar? Bueno, puede transportar diferentes moléculas o diferentes iones. Puede transportar glucosa, protones, diferentes gases, agua también. Entonces acá tenemos proteínas de canal, es porque forman un hueco en forma de canal. Y entre las proteínas de canal tenemos lo que llamamos porinas, la página 115. Entonces, proteínas llamadas porinas son aquellas que transportan agua o soluto. Están las llamadas aquaporinas, la que transporta específicamente agua. Bueno, en relación entonces al transporte que empieza en la página 116, vamos a entender primero las formas de transporte que puede presentar la membrana. Entonces vamos a diferenciar transporte de alto peso molecular y transporte de bajo peso molecular. Alto peso molecular quiere decir que transporta moléculas grandes. Tenemos endocitosis y exocitosis. Y las de bajo peso molecular significa que transporta moléculas pequeñas. Y ahí diferenciamos dos tipos, activo y pasivo. Y ahora vamos a empezar a detallar mejor sobre este transporte de pequeñas moléculas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre transporte activo y pasivo? El transporte pasivo es aquel que ocurre en favor de su gradiente de concentración y transporte activo es que requiere moléculas de ATP. Entonces, el transporte pasivo, si decimos que ocurre a favor del gradiente de concentración, es porque utiliza algún tipo de energía, pero sería la energía cinética de las moléculas que son transportadas. En un transporte pasivo hablamos de tipos de vuelta. ¿Cuáles son? Difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Bueno, entonces vamos a entender mejor cada uno. Cuando hablamos de difusión simple, acá tenemos la imagen. Difusión simple es cuando una molécula es transportada a través de esta bicapa lipídica. Difusión simple. Y difusión facilitada quiere decir que está involucrada una proteína. Acá ven. Esta es una proteína, esta es una proteína. Entonces, facilitada quiere decir que se facilita el transporte mediante proteínas. Y acá es simple porque es a través de los fosfolípidos de la membrana. Entonces, ahí ven estructuralmente cómo el transporte es diferente. Entonces, a este grupo le llamamos transporte pasivo porque ocurre a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir favor de su gradiente de concentración? Quiere decir que fuera de la célula hay mayor concentración de una molécula que va a ser transportada. Y acá en el interior hay menos. Entonces, a favor de su gradiente quiere decir que se transporta de una zona donde hay mayor concentración de moléculas de esa molécula hacia una zona que es de menor concentración de esa molécula. Y en un transporte activo, como esta imagen que vemos acá, ven acá, la concentración de la molécula es afuera mayor que adentro. Entonces, un transporte activo va a ser en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir en contra? De una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Entonces, ese transporte va a gastar ATP. El transporte pasivo no gasta ATP. Bueno, entonces, cuando hablamos de transporte pasivo, vamos a mencionar también los tipos de diluciones. En la página 118. Los tipos de diluciones pueden ser
una disolución isotónica, vamos a pasar acá y luego vamos a continuar, una disolución isotónica, hipertónica, hipotónica. Como está hacia el último, les voy a mostrar. Aquí tenemos. Entonces, los tipos de diluciones puede ser isotónica, quiere decir que la concentración de una molécula fuera de la célula en relación al interior de la célula es igual. Hipertónica quiere decir que la concentración de esa molécula es mayor fuera de la célula en relación al interior de la célula. El interior de la célula vamos a identificar como de color naranja, ¿verdad? Como para diferenciar. Y una solución hipotónica es cuando la concentración de esa molécula es menor fuera de la célula en relación al interior. Acá tenemos entonces el exterior de la célula y el interior de la célula. ¿Por qué hablamos de tipos de diluciones? Porque eso puede afectar a la célula, o sea, se puede hinchar o puede perder volumen, en otras palabras. Entonces, en una disolución isotónica, como el que está en la figura B, vamos a decir que la forma de la célula se mantiene igual. En una disolución hipertónica, como en la figura C, ven que hay más cantidad de esa molécula fuera que en el interior. Entonces, eso hace que la célula pierda agua, se deshidrate. Entonces se va a achicar, se va a marchitar. Y en una disolución hipotónica, como en la figura A, tenemos menor concentración de soluto fuera de la célula en relación al interior, entonces el agua tiende a ingresar en el interior de la célula, entonces aumenta de volumen. Entonces acá aumenta de volumen, disolución hipotónica. Se mantiene igual, disolución isotónica, y pierde volumen en una disolución hipertónica, así como vemos aquí. Entonces, en células vegetales ocurre lo que se llama plasmólisis cuando pierde agua. Turgencia cuando se hincha y es una disolución hipotónica. Isotónica se mantiene igual. En células animales ocurre también eso, ¿verdad? ¿Qué concentraciones podemos mencionar? La disolución isotónica puede ser del 0.9%. Una disolución hipertónica puede ser 1.3%. Y una disolución hipotónica puede ser 0.6%. Tenemos todo eso en la página 118 y 119. Entonces, hacerlo, Profe, sí. para hacer una relación, ¿verdad? Quiere Sí. decir que a más sodio o más soluto, mayor cantidad de agua. Mayor cantidad de agua va a perder, o sea, la célula pierde. ¿Cuál es mayor cantidad de soluto? Es la que está acá a la derecha. Entonces va a Sí, perder agua la célula. claro, claro, cuando hay más sodio se pierde más líquido. Exactamente. Entonces cuando tiene Sí. menos, se gana, ¿sí? Este se pierde y acá se gana agua. Bueno, siguiendo entonces con el transporte, podemos hablar entonces de transporte activo ahora, con más detalle. Vamos otra vez hacia atrás. Los tipos de transporte activo pueden ser, acá tenemos. Tenemos aquellos, a ver, más hacia atrás. Entonces, acá teníamos el transporte activo. Acá podemos hablar tipos de transporte activo nuevamente. Cuando se transporta una molécula o si se transporta dos moléculas. Bueno, podemos hablar de transporte del tipo uniporte cuando transporta una molécula solamente. Puede ser transporte antiporte cuando transporta dos moléculas diferentes en dirección contraria. Y cuando transporta dos moléculas diferentes en la misma dirección puede ser antiporte.
La descripción del transporte activo tenemos la página 121. Los tipos de transporte activo en la página 123. Ejemplo de transporte activo tenemos la bomba de sodio y potasio, porque son dos moléculas y se transportan en dirección contraria. Al mismo tiempo, una bomba de sodio y potasio entra dos iones en el interior de la célula y al mismo tiempo va a salir 3 iones de sodio. Sale 3 sodio y entra 2 de potasio. Entonces, a esto se le llama bomba de sodio y potasio. Bomba no es una bomba que explota, es una bomba de proteína. Se le llama bomba porque el mecanismo es como una bomba que está expulsando, vamos a decir, iones. Y tenemos otros también, las bombas de protones, aquí tenemos una bomba de glucosa, por ejemplo. Acá tenemos bomba de sodio y potasio a la derecha y acá tenemos a la izquierda una que es de glucosa. Glucosa y de sodio al mismo tiempo. En este caso va a ser sin porte. Bueno, acá tenemos la descripción de la bomba de sodio y potasio. Bomba de protones es parte del transporte activo. Esta es una bomba de protones, una proteína que va a transportar iones hidrógeno. Acá tenemos también en general las proteínas de membrana, son proteínas que transportan. Canales son aquellas que hay un hueco en forma de canal. Ya cuando se habla de permeasa es cuando se modifica la estructura para transportar moléculas. Acá está muy bien. Uniporte es una molécula. Después simporte es dos moléculas diferentes en la misma dirección. Y antiporte es diferente en dirección contraria. Acá tenemos también la descripción. Ya esto mencionamos también. Y para ir comentando, el transporte de grandes moléculas pueden ser de dos tipos en forma general. La que llamamos endocitosis y exocitosis. Exocitosis es que se transporta grandes moléculas hacia adentro de la célula. Y cuando hablamos de exocitosis es hacia afuera de la célula. Tipos de endocitosis serían la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. En forma general, ¿cómo se diferencia? La fagocitosis va a transportar sólidos hacia el interior de la célula. Pinocitosis va a transportar agua, ¿sí? Un fluido. Y endocitosis mediada por receptor, acá vemos que en la membrana tiene que haber unos receptores para que puedan ser transportados hacia el interior. Entonces, estos tres son tipos de endocitosis. En la página 125 tenemos también la descripción. Bueno, el otro tipo dijimos exocitosis. Exocitosis es cuando se transporta del lado contrario, hacia afuera de la célula. Esto ya describimos. Este sería entonces sólido, líquido y este tiene que haber un receptor en membrana. Ahora finaliza el capítulo con uniones celulares. Entonces, la membrana biológica puede estar unida a otras moléculas adyacentes. Y nosotros, para entender mejor, vamos a separar tipos de uniones celulares en el reino animalia, seres humanos, incluimos siempre en este grupo, y en el reino plante. Entonces, en el reino animalia tenemos uniones de anclaje, uniones estrechas y uniones en hendidura. Y en el reino plante tenemos lo que llamamos plasmodesmos. Bueno, vamos a describir el primero. Cuando hablamos de uniones de anclaje, que sería el primero, básicamente une células entre sí y se puede dar el caso de que se puede diferenciar dos tipos, los desmosomas y uniones adherentes.
O sea, ambos serían tipos de uniones entre células animales. ¿Qué serían los desmosomas? Son puntos de unión entre células y hay como un remache o punto de soldadura. Y las uniones adherentes sería como pegamentos que mantienen unidas células entre sí, y acá involucramos a una proteína que se llama caderina. Bueno, el segundo grupo sería el de uniones estrechas y se describe como aquellos que sellan espacios intercelulares en ciertas células animales. A las células estrechas se le llama también células ocluyentes. Bueno, luego están las uniones en hendidura. Uniones en hendidura permiten transferencia de pequeñas moléculas y de iones. Se los llama también uniones gap, porque une estrechamente los espacios que hay entre las células con desmosomas también. Bueno, el otro grupo que sería el de plasmodesmos sería en vegetales. Y los plasmodesmos permiten a ciertas moléculas y a iones moverse entre células que están adyacentes. Se puede describir como que los plasmodesmos tienen un diámetro, o sea, un canal con un diámetro de 20 a 40 nanómetros. Y esto presenta lo que llamamos desmotúbulo. Entonces, desmotúbulo permite el intercambio de ciertas moléculas entre células vecinas. Esto vamos a tener en la página 129 y 130 del material. Acá vemos algunas imágenes de uniones celulares. O sea, eso más que nada para indicar que las células están unidas entre sí mediante ciertos mecanismos que en general llamamos uniones celulares. Aquí también describe, acá van mostrando también imágenes, uniones estrechas, uniones oclusivas, uniones, aquí tenemos otras imágenes más, y los plasmodesmos. Acá estamos hablando de que existe lo que se llama desmotúbulo. Entonces, esta es una célula y está otra célula adyacente. Entonces, la célula 1 se comunica con la célula 2 mediante unos tubos que reciben el nombre de desmotúbulo. Y a través de estos desmotúbulos puede pasar inclusive organelos que estudiamos ya en el capítulo anterior. Diferentes organelos pueden inclusive pasar de una célula a otra, o diferentes moléculas también, que pueda ingresar por ese espacio, por supuesto. Entonces, acá nos muestra también, acá vemos diferentes células que están unidas entre sí. Acá de forma más grande vemos los plasmodesmos. Acá ya habíamos mencionado sobre los tipos de diluciones, el efecto de los tipos de diluciones en relación al soluto y los procesos que ocurren. Acá les voy a mostrar. En esta imagen es una imagen real en un microscopio en el cual la célula está en un medio hipertónico y acá pierde agua y por eso está así como arrugado hacia el centro. Y en este caso es el que corresponde a una célula vegetal. O sea, este efecto causa en células vegetales y en células animales también. Todas las células causan este efecto de que se puede deshidratar o se puede hinchar según el medio en el cual se encuentra. Acá utilizamos también el término de turgencia cuando se hincha y plasmólisis cuando se deshidrata la célula. Bueno, con eso se completa entonces a tener en cuenta. Estudiamos la composición, la estructura y las funciones en las membranas biológicas. Y dentro de cada uno estudiamos cómo es el mecanismo del transporte
El transporte, entonces, se diferencia de grandes moléculas o de pequeñas moléculas. Y luego se habla de diferentes tipos de transporte. Entonces, ahora para poder interactuar mejor, vamos a entrar en otra sesión porque a mí ya se